Soy Mariano López Ramos, soy profesor de educación primaria y médico cirujano. Soy el asesor político del Movimiento de Colonos Democráticos, una organización social que surgió el 2 de mayo de 1989 a consecuencia de la pretensión del gobierno de la ciudad, aliado con los 12 líderes del PRI de las llamadas colonias del paraje San Juan, con el objetivo de volver a cobrar los terrenos bajo el disfraz de indemnización. Yo soy de familia muy humilde, campesina, del estado de Jalisco, y conocimos desde pequeños la pobreza. Estudié en el Centro Normal Regional de Ciudad Guzmán, Jalisco, y ahí pues fuimos haciendo nuestros pininos, aprendiendo a conocer y defender nuestros derechos. Yo posteriormente me fui a trabajar con los indígenas otomíes, Mepá, del Valle de Mezquital, y vimos ahí las tremendas injusticias que cometían los presidentes municipales y sobre todo los empresarios nacionales y extranjeros que explotaban y siguen explotando las minas de plomo principalmente y de plata en el municipio de Zimapán, Hidalgo. Y posteriormente me fui al estado de Guanajuato y pues ahí conocimos los abusos y arbitrariedades que se cometían contra los campesinos. Y pues no podíamos permanecer indiferentes ante tanto abuso, tanta arbitrariedad, y empezamos a defender a los indígenas y a los campesinos y a los colonos. Y ya cuando venimos aquí a la Ciudad de México, estuve en Nezahualcóyotl trabajando como maestro, y pues ahí carecíamos de todos los servicios públicos. Era una cosa terrible la falta de servicios públicos, ¿no? En tiempo de lluvias eran lagunas que había que utilizar canoas, y en tiempo de secas se venían tolvaneras en que a 2 metros de distancia no veía uno, y la gente sufría, y no podía uno permanecer indiferente ante los sufrimientos de la gente, y decidimos, como maestro primero, y posteriormente como médico, y como colono, como vecino, pues encabezar las luchas. Pues se fueron conjuntando mis ideas, mi participación en el movimiento estudiantil. Porque además, yo cuando me vine de provincia para acá, me vine como profesor con la idea de seguir estudiando y con el objetivo de estudiar medicina. E ingresé a la Escuela Nacional Preparatoria número 3. Esto fue en el 1968. Y ahí, en la 3, nos tocó el movimiento estudiantil del 68. O sea, ahí nos politizamos a la carrera, porque desde el primer día, desde el 26 de julio, los granaderos se fueron a nuestra prepa a reprimir a los estudiantes que salíamos de la prepa, y otros que entraban a protegerse de los abusos policíacos, de la represión policíaca que se dio. Y entonces, pues empezamos a luchar políticamente como estudiantes. Yo participé en todas las movilizaciones que realizó el Consejo Nacional de Huelga. O sea, participé de lleno en el movimiento estudiantil, ¿no? Con mi preparatoria y con compañeros de las diferentes comunidades, ¿no? Como médico hice yo mi servicio social en la Costa Chica de Guerrero. Y ahí me di cuenta de la miseria, de la pobreza de la mayoría de la gente, del abuso y la arbitrariedad de los gobiernos en contra de los indígenas, de los campesinos, de la gente humilde. Y nos dimos cuenta de las deficiencias en la educación y en la salud. Y entonces, pues cobramos conciencia y empezamos a trabajar y a luchar. Yo, en el centro de salud que estuve en Marquelia, Guerrero, la consulta cobraban 5 pesos la consulta. Yo la bajé a 3 pesos, porque había gente que no tenía ni para comer. ¿Cómo les iba a cobrar? Y aparte, pues la mayor parte de las consultas eran gratuitas, porque la gente pues llegaba en condiciones de extrema pobreza, de insalubridad, de debilidad. Yo mi carrera de profesor y médico nunca he abusado de nadie.
nunca pedí un peso. Soy enemigo de eso. ¿Por qué? Porque si tuvimos la oportunidad de estudiar en la universidad, pues la universidad está sostenida por el dinero, el esfuerzo del pueblo, por sus impuestos. Y no era justo que saliéramos de la universidad para ir a una comunidad, a un pueblo, un lugar, a explotar a la gente humilde necesitada de salud, ¿no? Desde el principio fijamos esa convicción de que la educación y la salud tenían que estar al servicio del pueblo y que eran enteramente gratuitos y que era deshonesto pedir dinero o tratar de enriquecerse a costa de la necesidad de la gente. Nosotros desde la preparatoria, yo en lo particular, desde la escuela normal y después en la preparatoria y las represiones del 68, pues me fui politizando, fui cobrando conciencia, adquirí convicciones y principios sólidos. Y nosotros en la línea de trabajo del movimiento de Colonos Democráticos, partimos para organizar a la gente de un problema. Que la gente tiene un problema, sencillito puede ser, quiere tener alumbrado público. Nosotros tomamos esa necesidad, ese problema y lo planteamos en la comunidad para convertirlo en necesidad ya no de uno, sino necesidad de un grupo, de muchos. Pero después de que ya planteamos que el problema ya es problema para la gente, ya es necesidad de la gente, entonces planteamos la necesidad de unirnos y movilizarnos ante las autoridades correspondientes para que atienda y resuelva ese problema. Entonces, en ese proceso de problema, necesidad, unión, organización, movilización y lucha, ese es un problema que fue politizando a la gente, porque además había que explicarle a la gente que si no teníamos vivienda o si no teníamos agua o drenaje, no solamente es porque no quisieran esas gentes, sino que vivíamos en un sistema económico social capitalista que le negaba lo más elemental a la gente. Y que no bastaba con que pidiéramos agua o drenaje, que había que luchar para tener funcionarios y gobiernos honestos al servicio del pueblo. Y entonces ese fue un proceso de toma de conciencia, de politización, ya no solamente de nosotros, sino de numerosos grupos de vecinos, de colonos, de estudiantes, de mujeres. Las mujeres fueron de las más aguerridas desde el principio de nuestra organización, que había que prepararnos. Y entonces eso nos hizo surgir la necesidad de estudiar las leyes. Por ejemplo, en la lucha agraria, pues tuvimos que estudiar la Ley Federal de Reforma Agraria, la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley Federal de Vivienda. Y en el caso de la Ciudad de México, pues tuvimos que conocer la ley administrativa de la Ciudad de México y de la delegación, las funciones que tenía cada empleado de la delegación en el manual administrativo para saber a quién exigirle y cómo exigirle. Y en un momento nos negaban cualquier cosa. A ver, momento, señor. Aquí la ley dice que usted tiene que atender y resolver tales y cuales demandas. No estamos pidiendo una cosa del otro mundo, ni para nosotros. Estamos pidiendo que atienda y resuelva las necesidades y problemas que son derechos de la gente y que están contenidos en la ley del procedimiento administrativo de la ciudad o de la alcaldía o de la delegación y en el manual administrativo correspondiente. O sea, nos tuvimos que ir capacitando hasta en materia civil o penal, porque detenían y encarcelaban a compañeros con cualquier pretexto. Sabía que leer el Código Civil y el Código Penal para cuando fuéramos a la agencia del Ministerio Público, echarle pleito a la gente del Ministerio Público, pero con fundamentos, decirle, momento, señor, aquí dice la ley, aquí dice el Código Penal y el Código Civil dicen esto, y usted está violando la Constitución y las leyes. Y de esa manera fuimos avanzando y resolviendo muchas cosas, ¿no? No fue fácil porque nos acusaron de todo lo que se les ocurrió, porque infinidad de gente le pregunta a uno ¿en qué artículo de la Constitución tienes garantizado el derecho al agua potable? ¿O a la vivienda? ¿O a la información? ¿O a la cultura? ¿O a la recreación?
y la mayoría de la gente no sabe. Quiere decir que nuestro pueblo todavía está muy desinformado, muy despolitizado, y hay mucho trabajo por hacer en ese terreno de la información, de la educación, de la organización y de la lucha. El objetivo fundamental era dar a conocer los derechos constitucionales de los ciudadanos para que la gente los conozca, los difunda y sobre todo los aplique y exija a los gobiernos que se cumplan, que se hagan realidad, centrándonos desde un principio en la lucha por la regularización de la tenencia de la tierra, la lucha por la vivienda digna y decorosa y por la introducción de los servicios públicos más elementales que entonces carecíamos, de agua potable, drenaje, alcantarillado, alumbrado público, electrificación, banquetas, guarniciones, pavimentación, escuelas, mercados. Todas esas demandas de la población que durante muchos años los gobiernos priistas tuvieron en el abandono a miles y miles de familias de esta zona de Iztapalapa, particularmente de la llamada Serranía Santa Catarina, pues nos dimos a la tarea de luchar y para eso organizamos comités en las colonias y nos reuníamos y acudíamos en marchas, en mítines, en grupos numerosos o pequeños a las oficinas del gobierno central. Y así estuvimos manteniendo esa lucha, en el caso de la expropiación y regularización de la tenencia de la tierra, pues fue una lucha por 17 años y medio. Finalmente logramos la expropiación del ejido, la regularización y la escrituración. Hubo la necesidad de participar en muchas otras luchas porque, como todavía en la actualidad existe, había entonces exagerada cantidad de abusos, de arbitrariedades, y la gente tenía necesidad de defenderse, de tener trabajo, de tener vivienda, de tener educación, de tener salud, por los derechos constitucionales, ¿no? En esta zona ha sido un problema muy grave la falta de agua potable y ha sido una de las demandas durante estos, pues ya, si mal no recuerdo, son 35 años que lleva el movimiento de colonos democráticos trabajando, organizando, luchando, gestionando, tramitando, con la idea de que la gente, los vecinos, conozcan y defiendan sus derechos y se movilicen y luchen y exijan a los gobiernos en turno que atiendan y resuelvan las más sencillas demandas de la población. Lo iniciamos compañeros y compañeras representantes de las colonias del llamado Paraje San Juan, La Era, Las Peñas, Francisco Villa, Los Ángeles Zapalmaya, Paraje San Juan, Ampliación Paraje San Juan, Insurgentes, Consejo Agrarista Mexicano, Presidentes de México. Hubo representaciones de esas colonias y de manera colectiva iniciamos el movimiento. Fue una decisión colectiva organizar el movimiento, gestionar y tramitar la atención y solución de esas demandas tan sentidas de la población. Y así surgió el movimiento. Mucha gente aquí de Santa María todavía cultivaba maíz, frijol, calabazas, y algunos vecinos, por cierto, robaban esos productos a la gente. Y poco a poco dejaron de cultivar y poco a poco se fueron construyendo las viviendas de la gente. O sea, no fue de la noche a la mañana. Fueron muchos años en que la gente con enorme esfuerzo y sacrificio fue construyendo sus viviendas en un principio. Y en el caso de las excolonias del ejido de Santa María Estahuacán, pues el primer paso que dimos fue organizar asambleas, reuniones, para informarle a la gente que eran terrenos ejidales, que era una mentira que eran terrenos de propiedad privada, para que ni los particulares, que eran los fraccionadores, que el gobierno llamaba clandestinos, aunque estaba de acuerdo con ellos, se dieran cuenta a la gente que eran terrenos ejidales y que había que luchar, organizarse, participar, para que el gobierno pudiera expropiar y regularizar la tenencia de la tierra. Y en esta lucha participaron compañeros
de muchas colonias aquí del exegido Santa María Tabocán en un principio, de reforma política, de Palmitas, de Citlali, de Tenorios, de Paraje Zacatepec, de la primera ampliación de Santiago, de la segunda ampliación, de la tercera ampliación, de Lomas de la Estancia, de San Pablo, de toda esta zona. Hubo representantes, dirigentes que se organizaron con nosotros y estuvieron trabajando y luchando para alcanzar nuestros objetivos. Nuestra lucha se inició en la colonia Paraje Zacatepec y esa se inició por la falta de servicios públicos. Teníamos que acarrear el agua en cubetas o en botes hasta el pueblo de Santa Marta Catitla, muy lejos. Y rara vez el gobierno de la delegación nos proporcionaba el agua potable, ¿no? O sea, para satisfacer las necesidades elementales, pues tuvimos que organizarnos y exigir al gobierno que atendiera nuestras demandas. Pero además, pues en esas colonias fuimos construyendo con esfuerzo y sacrificio nuestras viviendas. Y en muchas ocasiones el gobierno delegacional y el gobierno de la ciudad estuvo a punto de desalojarnos, pues recurrió a la demolición de viviendas. O sea, llegaban con equipo, con gente, con maquinaria y destruían las viviendas que con enorme esfuerzo y sacrificio la gente había construido. Y eso pues hizo que la gente cobrara conciencia, se decidiera a luchar para defender su patrimonio. Y luego buscando la manera de, en principio, tener agua potable, luego electrificación, luego drenaje y después otros servicios públicos, incluyendo escuelas, mercados o concentraciones, etcétera, ¿no? Pues todos los elementales servicios públicos que tenemos derecho los mexicanos y que en el caso de la ciudad, pues durante muchos años se nos estuvieron negando. Entonces dimos cuenta que había que unirse, organizarse y luchar. Y entonces estuvimos uniéndonos en las colonias para, con esa unión, esa organización, acudir en masa, en grupos, en mítines. Hicimos mítines, marchas, manifestaciones, muchísimas, para exigir al gobierno que nos respetara, que nos atendiera, que resolviera los elementales problemas que estábamos sufriendo. Y así prendió la lucha en toda la zona. Tuvimos que estudiar, investigar muchas cosas y muchas leyes y reglamentos para poder argumentar frente al gobierno nuestros derechos. Bueno, nos dimos cuenta de que no solamente bastaba luchar por agua, drenaje, vivienda. Y entonces, pues empezamos también a hacer política. Y la política la empezamos a hacer nosotros desde 1975 en el Partido Socialista de los Trabajadores, en el PST, que ya no existe, ¿verdad? Ahí, en esa lucha política, pues yo fui candidato a diputado federal, aquí por uno de los distritos, el 26 distrito de Iztapalapa. Y posteriormente fui candidato a diputado también por el distrito 40, que era todo Iztapalapa, todo Tláhuac y Milpalta, en el distrito 40. Entonces había que luchar permanentemente, no dejarnos, con la convicción de que un día íbamos a ganar, de que íbamos a triunfar. Y obligamos al gobierno a que introdujera el agua potable, el drenaje, la electrificación, posteriormente la pavimentación, banquetas, guarniciones, alumbrado público. Y lógicamente nosotros custodiamos terrenos del exegido, custodiamos terrenos para que los fraccionadores no los vendieran y en esos terrenos se construyeran escuelas, mercados, jardines de niños y otras obras de equipamiento urbano en favor de las comunidades. Entonces tenemos nosotros que poner el acento en la educación, en la información, en la politización para continuar adelante. Que la gente conozca y defienda sus derechos, pues sigue siendo la demanda del movimiento de colonos democráticos. El movimiento de colonos democráticos, sin temor a equivocarnos, yo puedo decir, como asesor político, que es la única organización en la Ciudad de México que no recibe un solo peso ni del gobierno, ni de los gobiernos, ni de ningún partido político.
hemos mantenido una línea intransigente de independencia social y política. No hemos aceptado que nos quieran manipular o utilizar o engañar ni partidos políticos ni funcionarios. Fuimos haciendo alianzas con muchas otras organizaciones sociales del movimiento urbano popular aquí en la ciudad para poder en bloque demandar al gobierno de la ciudad la atención y solución de muchas demandas, de muchos problemas. En la actualidad tiene tiempo que nos integramos a un movimiento amplio que se llama Suma, todavía existe, donde estamos cerca de 200 organizaciones del movimiento urbano popular, de comerciantes ambulantes, de sindicalistas, de muchas clases de ciudadanos que nos organizamos, aunque en la lucha social no metemos al partido. O sea, nosotros nos movemos y luchamos y exigimos y reclamamos como movimiento de colonos democráticos. No como partido, como movimiento de colonos democráticos. ¿Verdad? Y bueno, respecto al gobierno como organización social, tenemos la actitud de vigilar que cumplan con la ley, con la Constitución, que sean verdaderos servidores públicos, que atiendan con amabilidad, con eficacia, con prontitud los problemas de la gente. Todavía no llegamos a eso. Todavía hay muchos funcionarios, se dicen funcionarios, pero no servidores públicos, que no atienden las demandas con la prontitud, la eficacia que se debiera, ¿no? Ni con el respeto. Nuestro apoyo no es incondicional a nadie. Apoyamos cuando vemos respuestas y soluciones, cuando hay respeto hacia nuestra organización. Y cuando no, pues luchamos contra esos defectos. En principio yo valoro mucho la participación y la lucha de muchos compañeros y compañeras de Iztapalapa. Desgraciadamente, alrededor de 30 compañeras y compañeros que eran representantes o dirigentes de sus colonias, por la edad y por las enfermedades y por el COVID, ya se nos fueron. Entonces, hemos perdido muchos cuadros. Y no ha sido fácil integrar cuadros jóvenes, porque requerimos que tengan conciencia, si no de clase, sí cierta politización y claridad en los objetivos que tiene el movimiento. Vemos y comprobamos la apatía, la indiferencia de la gente, que como ya tiene todo resuelto, tiene todos los servicios públicos y aparte tiene los programas del gobierno federal y del gobierno de la ciudad, pues ya muestra poco interés en la participación política y en la misma participación social, porque dice, bueno, pues sí, me hace falta el agua o el drenaje o el alumbrado, pero hazlo tú o ve tú. No dejan la lucha los que se politizan, los que se concientizan, los que adquieren conciencia de clase. Y ahí, pues en ese sentido, yo soy autocrítico. Nuestra organización ha venido de más a menos. Tenemos un consejo de representantes, en su mayoría por compañeras y compañeros adultos mayores. Yo mismo, por mis enfermedades articulares, ya no puedo casi movilizarme con facilidad. Son esos tiempos. Hay todavía mucha desinformación, mucha ignorancia, mucha incultura, sobre todo ignorancia cultural, ignorancia ideológica, ignorancia política. Y eso, pues tenemos que combatirlo a todos los niveles, para poder seguir adelante, como organización social y como luchadores por una auténtica y verdadera democracia. Así lo veo yo. Pues nuestro propósito es, mientras tengamos vida, seguir luchando. Y yo invito a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los hombres y mujeres a que se informen, a que conozcan sus derechos, a que se organicen y luchen. Porque mientras haya
millones y millones de personas en la pobreza, en el desempleo, en la desatención, en la insalubridad y en la injusticia, en la explotación, en la miseria, pues hay necesidad de seguir luchando, no solamente por nosotros, sino principalmente por los demás. Y ojalá que los que estén en esa línea se acerquen, sumen esfuerzos y voluntades con el movimiento de colonos democráticos. Movimiento de Colonos Democráticos.